Muy buenas noches, amada familia. Damos gracias a nuestro Dios que nos da esta noche maravillosa donde podemos compartir una vez más, como dijo el hermano, la palabra de Dios. Podemos exhortar en este tema de la mujer desde la perspectiva de Dios para que otra vez la mujer aprenda a valorarse a sí misma como Dios la ve, pero también nosotros los que la rodeamos también la podamos valorar, siempre podamos respetar sus límites, siempre podamos proveerle lo que ella necesite para que pueda ser lo que Dios ha planeado que ella sea. El día de hoy ya entramos a nuestro devocional número 60 y nuestra lección número 6 dentro de esta serie, que lleva por título La mujer como maestra de niños. En otra lección, de hecho en la lección anterior que hablaba de la mujer como maestra de mujeres, hemos observado que las mujeres fueron designadas en la iglesia por el mismo Señor como maestras. Esto lo vimos al relacionar Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, con Tito 2, 3 al 5. También notamos que las cuatro hijas vírgenes de Felipe poseían el don de la profecía, el cual les permitía enseñar a otros según el Espíritu les daba que hablasen. De eso leímos en Hechos 21, 9. Esto no podría haberse hecho sin la autorización o el consentimiento del Señor, por lo que concluimos que Él tenía la intención de que las mujeres fueran maestras en la iglesia. Y Pablo escribe sobre mujeres que trabajaban mucho, dice Romanos, vamos a movernos aquí, Romanos capítulo 16, versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Esa expresión ha trabajado mucho o específicamente trabajado mucho viene de un término griego que nos va a parecer curioso a nosotros, el término copiao, que significa trabajar con esfuerzo hasta quedar agotado, hasta quedar exhausto. Entonces, dice el apóstol que habían trabajado estas personas, pero que en especial la hermana Pérsida había trabajado con un esfuerzo tan grande, se había desgastado tanto trabajando en el Señor, que él había visto quedar agotada, exhausta, casi sin energías. Nuestra versión simplemente traduce que trabajó mucho. Esto parece estar en contraste con otra mujer que él menciona en este mismo capítulo, pero en el versículo 6, y que es María, no María las que conocemos, ¿no? Seguramente otra María. Dice el 16:6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María había prestado aparentemente algún servicio personal para el bienestar o la comodidad de otros. No había trabajado en las cosas espirituales como la hermana Pérsida. ¿Y cómo podemos ver la diferencia? Bueno, porque cuando Pablo habla del trabajo de Pérsida, dice que había trabajado mucho en el Señor. Y cuando habla de María, dice que había trabajado por vosotros, pero no agrega en el Señor. Sí utiliza el mismo término de trabajar muchísimo al punto del agotamiento. Entonces consideramos que esto es equivalente a aquellas dos mujeres en Filipos que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, como dice Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Muy interesante ese término allí, porque Pablo las está considerando sus colaboradoras. Aquí tenemos dos palabras que sugieren que las mujeres trabajaron juntamente con Pablo, es decir, al mismo tiempo y en el mismo trabajo, la misma función que él estaba realizando. Pero vamos a explicar luego eso. Porque el apóstol dice aquí que realizaron lo mismo que él estaba haciendo. Cuando María estaba, la María de 16:6, estaba realizando algún servicio personal para la comodidad de Pablo y sus compañeros,
no se le podía llamar colaboradora de Pablo. Pero cuando Pérsida o Evodia estaban enseñando a mujeres y niños, mientras Pablo enseñaba a hombres, podían ser llamadas sus colaboradoras. Él podía decir, combatieron conmigo en el Evangelio. Esto, mis amados hermanos, nos lleva al primer punto de nuestra lección, la labor limitada de la mujer. Aunque las mujeres fueran colaboradoras de Pablo en el Evangelio, como podemos verlo en Filipenses 4:3 y también allá en 16:12 de Romanos, no debemos concluir que ellas pudieran enseñar en cualquier lugar donde él estuviera autorizado por Dios para enseñar. Su trabajo estaba limitado a lugares y situaciones donde no ejercieran dominio sobre los varones. Pablo dijo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La palabra griega para silencio es una palabra que nos va a enseñar mucho, porque no significa un silencio en absoluto. Es la misma palabra utilizada por Pablo para hablar de varones cuando dice en segunda de Tesalonicenses 3:12 o de hombres en general, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esta palabra sosegadamente es una palabra que hace alusión a la tranquilidad con la que se hacen las cosas. Es tranquilidad que surge desde dentro y que no causa molestia o no causa perturbación a otros. Dice un diccionario que se usa para describir a alguien que se queda en casa haciendo su propio trabajo y no interfiere oficiosamente en los asuntos de los demás. Muy interesante esa palabra oficiosamente, que tuve que estudiarla antes de esta lección porque no la he utilizado, creo que no la conocía, y me puse a investigar sobre ella y resulta que oficioso es aquella persona que se esmera incluso en aquello en lo que no se esperaría que lo hiciera, pero que lo quiere hacer para ser notado. Es una de las acepciones, por lo menos principales, de este término. Y Pablo dice que las mujeres deben escuchar la predicación sin interferir en el trabajo del predicador, mucho menos hacerlo de una manera oficiosa, es decir, no está prohibiendo Pablo que digan un amén, no está prohibiendo Pablo que digan un gloria a Dios, no está prohibiendo Pablo que respondan a nuestro predicador, por ejemplo, Pablo Horna, cuando dice buenos días, y usted no puede decir buenos días porque Pablo dice que debe estar en silencio. No, Pablo la utiliza esta palabra como el opuesto de ser un entremetido o entrometido desordenado. Así que le dijo a Timoteo que las mujeres deben aprender en silencio en el sentido de no causar perturbación en la congregación, no tomando el control indirecta o directamente y de manera oficiosa y ejerciendo de esta forma dominio sobre aquel que está dirigiendo o está enseñando. Obviamente esto se aplica en situaciones donde hay hombres presentes que se supone que están enseñando. Una vez más, el apóstol escribe a la iglesia de Corinto en Primera de Corintios 14:35 diciéndoles que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En este contexto, la palabra hablar, otra vez, no se refiere a que no puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, buenos días, no significa eso. Hermanos y hermanas, significa hablar en público, como se puede notar al revisar lo que Pablo, cómo utiliza la palabra Pablo en los versículos 20 hasta el 30, que les ruego que puedan leer posteriormente. La palabra silencio en este contexto se refiere a dejar de dirigirse a la asamblea, ya que Pablo dijo que si durante la enseñanza se revela algo a alguien que está sentado en ese momento escuchando, incluso si es varón, note la instrucción.
y si algo le fuere revelado a otro, no a otra, a otro que estuviera sentado, calle el primero. Así que ese silencio que se le pide a la mujer, incluso se le pidió al varón, en este caso cuando un varón está enseñando y el otro, en esos casos que se hacían estas reuniones donde recibían esas revelaciones del Espíritu Santo, ¿no? Milagrosas, si uno estaba profetizando y al otro le llegaba una nueva revelación o una revelación adicional, no debía interrumpir al primero, tenía que callar y luego dice, debían hablar por turno para no provocar un desorden. Así que mire que no es un silencio absoluto, porque incluso al varón se le manda a callar en esa circunstancia. Está prohibido, incluso aquí ya haciendo un paréntesis, que, por ejemplo, siendo maestro, el hermano Pablo está enseñando, en este caso el Pablo de Santiago, y yo quiera adueñarme de su clase y dominar su clase, interrumpiéndolo de una manera oficiosa y dominando. Eso incluso estaría prohibido para mí, mucho más para la mujer a la que se le prohíbe de hecho explícitamente. Este silencio no prohíbe a la mujer tampoco cantar, no prohíbe a la mujer confesar su fe en Cristo, simplemente significa que debe mantenerse tranquila, debe mantenerse controlada mientras el varón se está dirigiendo a la asamblea. Y si ella presumiera dirigirse a la asamblea, Dios consideraría su acción como una acción vergonzosa. Pablo nos dice por qué es vergonzoso que una mujer se dirija a la asamblea cuando él ordena que no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en el texto que leímos de Primera de Timoteo 2:12. En esta declaración del apóstol Pablo hay una construcción gramatical que también requiere nuestra atención, que es bastante interesante. Porque cuando vamos a otro pasaje o comparamos Primera de Timoteo 2:12 con un pasaje como Hechos 4:18, note lo siguiente. Dice este pasaje que las autoridades judías, en cuanto a los apóstoles, eran varones, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aquí tenemos dos verbos, hablar y enseñar. Esta prohibición no les impedía hablar en el sentido de mantener una conversación común con los demás hermanos o con las personas que no fueran hermanos. Un verbo limitaba, coloreaba al otro para determinar cuál es su significado. El sentido es que no debían hablar en absoluto en cuanto a el nombre de Jesús. Así que en la declaración de Pablo a Timoteo, él no prohíbe que las mujeres enseñen. Incluso pueden enseñar a un hombre, como lo hizo Priscila, cuando junto con su esposo enseñó a Apolos. Pero Pablo enseñó que las mujeres no deben hacerlo, no deben enseñar en una situación o disposición mental que las lleve a ejercer dominio sobre los hombres. Esto deja libre a la mujer para enseñar a los niños y a otras mujeres. Y el hecho de que, repito, las hijas vírgenes de Felipe recibieran la capacidad otorgada por el Señor, en ese caso de manera milagrosa, para enseñar, significa que ellas se dedicaron a eso. Ellas se dedicaron a enseñar a personas que no eran sus hijos, eran vírgenes. Tampoco podían preguntar en casa a sus esposos, eran vírgenes. Ellas más bien enseñaban a otros, enseñaban el evangelio a aquellos varones como que no estaban, no formaban parte todavía de la iglesia. Les enseñaban. De muchas maneras podían enseñar. Recuerde que en ese tiempo había que tener que si el velo como una señal de autoridad, pero igual vemos a una mujer en esa misma época como Priscila, junto con su esposo, respetando obviamente la autoridad de él con una actitud sosegada de sujeción, pero también contribuyendo a la enseñanza privada de Apolos. No la vemos enseñando en el púlpito. Ahora, encauzando todo esto que hemos hablado a nuestra lección, al punto de nuestra lección, que es la mujer como maestra, tenemos que pasar definitivamente a este otro punto, que la iglesia necesita enseñar a un sector, un segmento de ella más bien, muy importante, muy relevante, si no el más relevante. En primer lugar, este es un servicio que la iglesia necesita brindar, el de enseñar a los niños.
Este es un servicio que la iglesia le brinda primeramente al hogar. Sin duda los padres, en primer lugar, deben enseñar a sus hijos, pero la iglesia puede sumar su influencia a la de los padres y lograr que los niños tengan un mayor respeto por sus padres como también por la iglesia. Porque cuando los niños descubren que otros creen en las mismas cosas que sus padres creen, cuando aprenden que otros tienen los mismos altos estándares morales que tienen sus padres y que sus padres vienen pidiéndole a ellos que tengan, y cuando la maestra de la escuela dominical les advierte sobre los mismos peligros que los padres les han venido advirtiendo durante bastante tiempo, tendrán un mayor respeto por sus padres. Ya no verán a sus padres como es que está loco, es que se pone a inventar, es que, bueno, lo que digan los niños en su inmadurez, incluso en su falta de respeto. Este es un servicio, el enseñar a los niños que la iglesia puede y debe brindar al hogar. Además, la iglesia necesita enseñar a los niños porque este es un momento oportuno, el más oportuno para sembrar la semilla del reino que se cosechará en años posteriores. En la congregación tenemos un montón de hermanas que ha pasado por este proceso y es que la mente del niño en ese momento es impresionable con las historias, con las verdades, con las enseñanzas tantas que hay en la Biblia. Está él recopilando, esa mente está recopilando la información que va a determinar la dirección que él va a llevar en la vida cuando alcance la madurez. La iglesia que no enseña a los niños está dejando de utilizar una puerta que encontrará cerrada en años posteriores. Las escuelas públicas y los amigos están a diario introduciendo error y corrupción en la mente del niño. Sí, el niño que usted mejor haya entrenado, el niño más colaborador en la iglesia, el niño que usted ve leyendo la Biblia todos los días, el niño que usted no le escucha una mala palabra, que usted no le ve un mal comportamiento en la escuela, en el colegio, está recibiendo diferentes tipos de informaciones corruptas, mentiras, lo están manipulando siempre. No existe un niño, una niña a la que en la escuela pública y en el barrio, las amistades en general, no le estén tratando de corromper o no le estén tratando de persuadir a hacer lo malo. Sí, lamento si usted no lo sabía, pero sí, por muy bueno que sea su hijo, su hija, están tratando de convencerle de lo malo. Y por muy bueno que sea su hijo o por muy buena que sea su hija, no es perfecto y no tiene la madurez y no tiene la preparación todavía para decir no siempre, para no equivocarse nunca. Por lo tanto, necesitan ese refuerzo, no solo de lo que usted le enseña en casa, sino el que la iglesia provee a través de las maestras. Esto que está pasando en nuestro mundo a cada día y a cada momento hace necesario que la iglesia esté introduciendo siempre la verdad y la pureza en esas pequeñas mentes, pequeñas y grandes al mismo tiempo. Y los padres que no reconocen la necesidad de contrarrestar la influencia mundana porque creen que la enseñanza de ellos y el ejemplo de ellos es suficiente, pues pueden llegar a lamentar esa negligencia cuando vean a sus hijos entregándose a la mundanalidad y faltándole el respeto a la iglesia del Señor. Además, la iglesia debe enseñar a los niños porque están incluidos en el término toda criatura. Jesús dijo que debemos enseñar a todas las naciones y que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Y en esa expresión de Jesús no nos da un límite de edad. No se nos dice que esperemos hasta que sean lo suficientemente mayores para ser bautizados antes de enseñarles. Definitivo que no podrán obedecer el evangelio siendo a cierta edad, siendo niños. Pero si yo no empiezo a enseñárselo desde ya, nunca lo va a entender y por lo tanto nunca lo va a obedecer. Es un hecho conocido que si esperamos tanto tendremos grandes dificultades luego para captar su atención. La gran mayoría de los miembros de la iglesia hoy en día están allí porque, como decía el otro día, pasaron por la escuela dominical, obedecieron el evangelio a temprana edad y continuaron asistiendo a la
escuela dominical y participando en la adoración y en el trabajo de la iglesia. Es nada menos que pecado descuidar la enseñanza a los niños. Y en tercer y último lugar, hablemos de las cualificaciones superiores de la mujer. Y no me equivoqué combinando la palabra cualidades con la palabra calificaciones. Es correcta, cualificaciones, porque la mujer llena todos los requisitos, pero porque tiene todas las cualidades para llevar a cabo esta obra de una manera que nosotros los hombres no podemos. Ella está mejor, por eso cualificaciones superiores, está mejor dotada que nosotros naturalmente. Las mujeres han sido reconocidas por el Señor, incluso en el mundo secular por las escuelas y los jardines de infancia como maestras de niños pequeños más efectivas que los hombres. El Señor hizo que fuese el deber del hombre generalmente trabajar fuera del hogar y proveer para las necesidades de la vida. E hizo que fuese deber de la mujer primordialmente y generalmente, pues dar a luz los hijos y ser una trabajadora en el hogar. Dice el apóstol que debían ser cuidadosas de su casa, Tito 2:5, y que debían gobernar sus casas también, 1 de Timoteo 5:14, pero alto ahí, mi amada hermana, que gobernar allí no es la misma palabra en griego que se utiliza para cuando los ancianos gobiernan a la iglesia, así que cuidado, o cuando se dice que debe gobernar bien su casa, el anciano como requisito personal. Aquí la palabra gobernar es otra palabra y significa administrar, así que está diciendo que ella es la administradora de la casa. Las escuelas públicas, retomando, y los jardines de infancia emplean casi exclusivamente a mujeres para la enseñanza de los niños pequeños, como todos sabemos. Las iglesias deberían ser tan sabias en estos asuntos como las escuelas públicas. Hay varias razones por las cuales las mujeres son tan utilizadas en esta labor. En primer lugar, las mujeres, como decía, están naturalmente dotadas de cualidades que las hacen aptas para enseñar a los niños pequeños. Cuando Dios le dio a la mujer un lugar en el hogar, también le dio una naturaleza adecuada para el trabajo a realizar en el hogar. De hecho, su naturaleza emocional se adapta a las necesidades de los niños mejor que la naturaleza masculina. Ella ama más profundamente y los niños responden a su amor. Sí, lo que acabo de decir lo dije muy convencido y sin error. Las mujeres aman más profundamente. Su amor la hace también más tierna, más amable y paciente al tratar con los niños, de manera que es más probable que los niños acudan a ella en busca de simpatía y comprensión que a un hombre. Incluso en el hogar, los niños generalmente prefieren acudir a la madre con sus pequeños problemas y golpes. Y una mujer en el aula, teniendo la imagen de la madre, hace que el niño se sienta más cómodo y receptivo de lo que se sentiría si el maestro fuera un varón. Dado que las mujeres pasan tiempo con sus hijos en el hogar, tienen un vocabulario también más adecuado para los niños que un hombre que lidia toda la semana con personas de su edad o mayores. Las ideas solo pueden transmitirse a la mente del niño mediante el uso de palabras que para él sean conocidas, que sean fáciles de entender. La madre conoce más de estas palabras que el padre, y eso yo creo que todos lo sabemos, sobre todo cuando ellos hablan ese idioma que nadie entiende, la madre le entiende y lo sabemos. El hombre, el hombre adulto, el varón en la casa vive en el mundo de la realidad, los niños viven en el mundo de la fantasía. Y las mujeres, especialmente las madres, están más cerca del mundo del niño que un hombre. Esto permite a las mujeres crear y usar ayudas didácticas, ayudas visuales, que los hombres sí podríamos usar, pero de manera más torpe en el mejor de los casos, sinceramente. Con estas ayudas y una imaginación muy vivaz que tiene la mujer, pues las mujeres pueden ilustrar historias bíblicas y hacer que los hombres y mujeres involucrados en esas historias cobren prácticamente vida ante los ojos de los niños y niñas. Pueden convertir a los hombres y mujeres justos en héroes o superhéroes para ellos y heroínas también, ¿verdad? Para los niños y hacer que ellos moldeen su vida de acuerdo al ejemplo
de estos hombres y mujeres. Pueden hacer que los hombres y mujeres malvados de las historias bíblicas resulten repulsivos para los niños, de modo que deseen evitar ser como ellos. Esto es lo que forma niños y niñas buenos que crecen para convertirse en hombres y mujeres buenos, lo que a su vez forma iglesias buenas que realizan buenas obras para la iglesia del Señor. Amada familia, hasta aquí nuestra reflexión de esta noche, la mujer como maestra de niños. Que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.